¿Alguna vez te has preguntado qué esconden los hoteles abandonados? No las historias de fantasmas que escuchas en las películas, sino lo que realmente queda cuando las luces se apagan, los huéspedes desaparecen y el tiempo empieza a devorar lo que una vez fue un lugar lleno de vida. Los hoteles, esos espacios diseñados para la comodidad y el descanso, se transforman en algo completamente distinto cuando son olvidados. Hoy, te voy a llevar a un viaje donde las habitaciones no se limpian y los pasillos no tienen final, a 3 hoteles que guardan secretos que quizás desearías no haber conocido. Pero cuidado, no todos los huéspedes lograron marcharse. Nuestra primera parada es el Hotel Alabastro, un resort de lujo construido en los años 60, en lo profundo de un bosque montañoso. Lo que alguna vez fue un paraíso para la élite se convirtió en un lugar maldito, marcado por el tiempo y algo más. Según las leyendas locales, todo comenzó con un apagón una noche de invierno. Los huéspedes, atrapados en medio de una tormenta de nieve, se refugiaron en el salón principal, iluminados solo por velas. Pero cuando el amanecer llegó, las habitaciones estaban vacías. Ninguno de los 47 huéspedes fue encontrado jamás. Años más tarde, un grupo de exploradores decidió visitar el hotel. Los lugareños les advirtieron que no se acercaran, pero como siempre ocurre, la curiosidad fue más fuerte. Llevaban cámaras y linternas, emocionados por descubrir un lugar tan cargado de misterio. Lo extraño fue que nunca publicaron las grabaciones. De hecho, ni siquiera regresaron al pueblo. Solo se encontró una linterna rota en la entrada del hotel, y lo más perturbador, la nieve alrededor del lugar estaba marcada por pisadas que salían, pero ninguna entraba. Imagínate estar allí, caminando por un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Los muebles están cubiertos de polvo, las lámparas caídas sobre las alfombras, y los espejos, agrietados, parecen observarte. Y justo cuando crees que estás solo, ¿escuchas algo, un susurro? O tal vez solo el viento. Lo único que sabes es que cada sombra te hace dudar de tus sentidos. El siguiente hotel es uno de los más infames, el Gran Marfil, un gigantesco edificio de arquitectura Art Deco que domina el paisaje de una pequeña ciudad costera. Durante su apogeo en los años 30, fue un refugio para artistas, políticos y celebridades. Pero todo cambió cuando una familia desapareció en la habitación 712. La policía registró todo el lugar. Las ventanas estaban cerradas, no había signos de lucha, ni rastros de salida. La habitación era como una fotografía, maletas abiertas sobre la cama, una taza de café aún caliente en la mesa de noche, pero los ocupantes se habían desvanecido. Nadie quiso quedarse después de eso, y el hotel cerró sus puertas pocos meses después. Décadas más tarde, los cazadores de tesoros comenzaron a entrar al Gran Marfil. Algunos buscaban joyas escondidas, otros simplemente querían enfrentarse a la atmósfera opresiva. Uno de esos exploradores, un hombre llamado Raúl, decidió grabar su experiencia. Mientras caminaba por el pasillo del 7º piso, su cámara capturó algo inquietante, una sombra que cruzó el marco en silencio, demasiado rápido para ser una persona, pero claramente con forma humana. Lo que sigue en el vídeo es aún más desconcertante. Raúl entra a la habitación 712, donde encuentra algo que no debería estar allí, un plato con comida aún fresca. El aire parecía estar cargado, como si alguien lo estuviera observando. ¿Hay alguien aquí?, pregunta, su voz temblorosa. El silencio es su única respuesta, hasta que, de repente, la puerta detrás de él se cierra de golpe. La cámara cae al suelo y el vídeo termina. Nunca se volvió a saber de Raúl. Finalmente, llegamos al Hotel Carmesí, un edificio pequeño, humilde, en medio de un desierto olvidado. No tiene la majestuosidad del Gran Marfil ni la historia siniestra del Alabastro, pero hay algo en este lugar que parece resistirse al olvido. Las paredes están cubiertas de grafitis que dicen cosas como, no escuches, no toques las puertas y, lo más inquietante, ellos aún están aquí. Hace unos años, un hombre llamado Diego decidió pasar la noche en el Carmesí.
Era un fotógrafo que buscaba capturar la belleza de lo decadente. Llegó al atardecer, cuando la luz naranja iluminaba los escombros. Entró al lobby y comenzó a tomar fotografías, el viejo mostrador de recepción, un reloj detenido en las 3 de la tarde, y un piano que parecía desafiar al polvo. Todo estaba en calma, hasta que llegó a la segunda planta. Diego siempre decía que no creía en fantasmas, pero lo que experimentó en el Hotel Carmesí lo hizo cuestionarse todo. Mientras enfocaba su cámara en una vieja lámpara, escuchó un sonido extraño, como si alguien arrastrara los pies detrás de él. Volteó rápidamente, pero no había nada. Entonces, decidió seguir el sonido. Lo llevó hasta una puerta al final del pasillo. Grabó mientras la abría lentamente, revelando una habitación vacía, excepto por una silla girada hacia la ventana. En el vídeo, puedes escuchar cómo su respiración se vuelve pesada. «Esto no es normal», dice en voz baja. De repente, la silla gira por sí sola, revelando un espejo en su respaldo. Lo extraño es que en el reflejo no aparece Diego, sino un hombre sentado, sonriendo, con los ojos vacíos. Diego salió corriendo, dejando atrás su cámara. Lo curioso es que las fotografías recuperadas muestran algo perturbador, figuras borrosas en los pasillos, como si algo o alguien lo hubiera estado acompañando todo el tiempo. Estos hoteles son algo más que estructuras olvidadas. Son cápsulas de tiempo que guardan no solo historias, sino fragmentos de quienes estuvieron allí. Lugares donde el aire parece más denso, donde los ecos parecen hablarte directamente, y donde cada paso que das podría ser el último. Tal vez sean solo edificios vacíos, productos de nuestra imaginación, o tal vez no. La próxima vez que pases frente a un hotel abandonado, pregúntate, ¿realmente está vacío? ¿O hay algo, o alguien, esperando en la oscuridad? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves a regresar. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los lugares que el mundo decide olvidar? Esos edificios donde la vida se detuvo, pero donde las paredes parecen guardar secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy vamos a entrar en un hotel abandonado que no solo fue olvidado por el tiempo, sino que parece estar atrapado en un bucle de desesperación. Bienvenido al Hotel Silencio, un lugar donde el vacío se siente más vivo que en cualquier otro sitio, y donde la oscuridad parece tener ojos propios. El Hotel Silencio se encuentra en lo alto de una colina, en un pueblo remoto que ya casi no aparece en los mapas. Fue inaugurado en 1928 como un refugio para los viajeros que cruzaban la región en tren. Su nombre, según los registros, no se refería al silencio literal, sino a la paz que supuestamente ofrecía a sus huéspedes. Pero el silencio que quedó tras su cierre no tiene nada de pacífico. Es el tipo de silencio que susurra en los rincones, el que se siente en el pecho como un peso. La primera vez que el silencio llamó la atención fue en 1962, cuando un grupo de estudiantes decidió acampar cerca. Decían que habían escuchado sobre la habitación que nunca cierra, una leyenda local que aseguraba que, en el tercer piso, había una puerta que siempre se mantenía entreabierta, sin importar cuántas veces se intentara cerrarla. Uno de los chicos, llamado Luis, convenció al grupo de entrar para investigarla. Era un reto típico de adolescentes, entrar, grabar algo espeluznante, y salir con una buena historia para contar. Los chicos lograron entrar fácilmente, la cerradura de la puerta principal estaba oxidada y cedió con un simple empujón. La recepción estaba cubierta de telarañas, y los muebles, cubiertos por sábanas polvorientas, parecían sombras congeladas en el tiempo. Luis lideró el camino hacia el tercer piso mientras los demás bromeaban y reían, tratando de aliviar la tensión. Sin embargo, cuanto más subían, más pesado se sentía el ambiente. Las bromas se detuvieron al llegar al pasillo principal del tercer piso. Ahí estaba la puerta. Una vieja placa de metal sobre ella marcaba el número 313. Como prometía la leyenda, estaba entreabierta, dejando ver un leve destello de luz dentro. Uno de los chicos, Pablo, murmuró que quizás alguien vivía ahí, pero Luis desestimó la idea.
Es solo un mito, dijo, empujando la puerta para abrirla por completo. Lo que encontraron dentro no tenía sentido. La habitación estaba perfectamente limpia, como si alguien hubiera estado viviendo allí. La cama estaba hecha, la alfombra sin polvo, y sobre la mesa había una taza de té humeante. Esto no es posible, murmuró uno de los chicos. Luis tomó la taza, y efectivamente, estaba caliente. Los demás empezaron a retroceder, pero Luis, desafiando al miedo, decidió quedarse un poco más. Sacó una linterna para inspeccionar el baño, pero cuando apuntó hacia el espejo, vio algo que no debería haber estado allí, un reflejo de él mismo, solo que no estaba solo. Detrás de su reflejo, una mujer con ojos hundidos y cabello largo y enredado lo observaba fijamente. Luis dio un salto hacia atrás, pero cuando giró para mirar detrás de él, la habitación estaba vacía. Sus amigos gritaron que se marcharan, y el grupo salió corriendo del hotel, dejando atrás cámaras y linternas. Pero Luis nunca fue el mismo después de esa noche. Durante las semanas siguientes, sus amigos notaron que no hablaba, no comía, y que siempre miraba hacia las esquinas vacías, como si esperara ver algo. 2 meses después, desapareció sin dejar rastro. La leyenda de la habitación 313 se extendió, atrayendo a más curiosos. Sin embargo, ninguno de ellos salió de allí con respuestas. Un investigador paranormal, llamado Ana, decidió que quería enfrentar la leyenda con equipos modernos. Llegó al hotel con micrófonos sensibles, cámaras térmicas y sensores de movimiento. Antes de entrar, entrevistó a varios lugareños que le dijeron algo perturbador: la puerta no se cierra porque no quiere estar cerrada. Es una invitación. Solo entra quien está dispuesto a quedarse. Ana se instaló frente a la puerta y encendió su cámara. Habló sobre la historia de los chicos que habían entrado años atrás, pero mientras lo hacía, el sensor de movimiento comenzó a pitar. Revisó el equipo, pero no encontró nada. La temperatura en el pasillo descendió abruptamente, y Ana, respirando hondo, decidió entrar. El aire en la habitación era distinto. Pesado. Como si alguien estuviera respirando junto a ella. Colocó un micrófono en la mesa junto a la cama, y con voz firme, comenzó a hacer preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, en sus auriculares, escuchó una respuesta débil, apenas audible, pero clara: ¿por qué no te vas? Ana retrocedió, su corazón latiendo a 1000 por hora. De pronto, la puerta detrás de ella se cerró con fuerza, y las luces de su linterna comenzaron a parpadear. La cámara, que había estado grabando todo, cayó al suelo cuando Ana tropezó tratando de abrir la puerta. Finalmente, la logró abrir y salió corriendo, dejando todo atrás. Cuando revisaron las grabaciones días después, lo que encontraron la dejó sin palabras. En un cuadro congelado de la cámara, justo antes de caer al suelo, se veía a Ana de pie frente a la cama. Pero detrás de ella, en la ventana reflejada, había algo más. Una figura oscura con lo que parecían manos alargadas, inclinándose hacia ella, como si susurrara al oído. Hoy, el Hotel Silencio sigue en pie, aunque pocos se atreven a acercarse. Los lugareños dicen que la habitación 313 aún permanece abierta, esperando a su próximo huésped. Algunos creen que lo que ocurre en ese lugar es un bucle eterno, que cada visitante deja algo de sí mismo atrapado allí. Otros aseguran que el hotel no es solo un edificio, sino un ser vivo que se alimenta de aquellos que cruzan su umbral. Si alguna vez ves un hotel abandonado, recuerda esto: las puertas entreabiertas no siempre son una invitación. A veces, son una trampa. ¿Te atreverías a entrar? Imagina un hotel construido en lo alto de un acantilado, un lugar donde el océano choca con furia contra las rocas, como si intentara advertirnos de algo. Ese es el Hotel Farallón, un edificio imponente que una vez fue el destino favorito de viajeros ricos y aventureros en busca de vistas espectaculares y noches de lujo frente al mar. Pero ahora,
Todo lo que queda es una carcasa hueca, devorada por la sal y el olvido. El Farallón no es solo un hotel abandonado, es un sitio donde el tiempo se rompe, y lo que debería ser pasado todavía acecha en el presente. El hotel cerró sus puertas en 1989, tras una serie de incidentes que los periódicos locales calificaron como accidentes desafortunados. Pero entre los habitantes del pueblo cercano, las historias que se cuentan son muy diferentes. Una de las leyendas más conocidas habla de un hombre llamado Ignacio, un huésped frecuente que se hospedaba siempre en la misma habitación, la número 201. Ignacio era un hombre solitario, un artista que encontraba inspiración en las vistas al mar y en las tormentas que parecían rodear al hotel cada invierno. Pero una noche, en medio de una tormenta especialmente feroz, Ignacio desapareció. Lo que lo hace extraño no es solo su desaparición, sino lo que los empleados encontraron al día siguiente. La ventana de su habitación estaba abierta, dejando entrar la brisa marina y la lluvia, pero no había rastros de Ignacio. En la pared frente a la cama, alguien había escrito, con lo que parecía ser pintura negra, "El mar nos llama a todos". Nadie supo cómo llegó ese mensaje allí, ni quién lo había escrito, ya que la habitación había estado cerrada con llave por dentro. Después de eso, las cosas se complicaron. Otros huéspedes comenzaron a quejarse de ruidos extraños en los pasillos por la noche, pasos que nunca se acercaban, susurros que parecían venir de las paredes, y lo más inquietante, el sonido de una ventana abriéndose de golpe, siempre en la habitación 201, aunque nadie estuviera hospedado allí. Los empleados trataban de mantener todo en secreto, pero los rumores se esparcieron como pólvora, y en menos de un año, el Farallón cerró para siempre. 30 años después, un grupo de amigos decidió visitar el hotel. Se habían enterado de la historia de Ignacio a través de un foro de internet, y como buenos aficionados a los misterios, querían comprobar si las leyendas eran ciertas. Era una noche de invierno cuando llegaron al Farallón, lo que, en retrospectiva, fue su primer error. El edificio estaba en ruinas, pero su estructura principal seguía en pie. El viento atravesaba las ventanas rotas, creando un lamento constante que les ponía la piel de gallina. Subieron las escaleras, cuyas barandillas estaban oxidadas y frágiles, hasta llegar al segundo piso. Allí encontraron la habitación 201, con su puerta entreabierta, como si los estuviera esperando. La habitación estaba casi intacta, lo que les pareció extraño. La cama seguía en su lugar, cubierta de polvo, y la ventana, aunque cerrada, tenía marcas recientes de humedad. Uno de los amigos, Carla, se acercó a la pared donde, según la leyenda, había aparecido el mensaje tras la desaparición de Ignacio. Y ahí estaba, aunque descolorido y desgastado por el tiempo, "El mar nos llama a todos". Es pintura vieja, dijo Daniel, tratando de sonar despreocupado. Seguramente esto lo escribió alguien para asustar a otros idiotas como nosotros. Pero mientras hablaba, un ruido sordo los interrumpió. Era un golpe constante, como si algo estuviera golpeando contra la ventana. Carla giró rápidamente y, al abrir la cortina, se dio cuenta de que la ventana seguía cerrada. El golpe, sin embargo, continuaba, ahora más fuerte, como si algo invisible intentara entrar. Nadie pudo moverse durante varios segundos. Entonces, una voz suave y lejana susurró algo que apenas podían entender. «¿Lo escucharon?», dijo Carla, con los ojos bien abiertos. Nadie respondió. Pero el susurro volvió, esta vez más claro: «Quédense». El pánico comenzó a apoderarse del grupo, pero cuando trataron de salir de la habitación, descubrieron que la puerta ya no estaba entreabierta. Estaba cerrada, y por más que intentaron girar la perilla, no se movía. Daniel, que tenía la voz más fuerte, gritó que aquello no era posible, que alguien les estaba jugando una broma. Pero mientras gritaba, el golpe en la ventana cesó, dejando un silencio tan denso que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Entonces, sucedió algo que ninguno de ellos pudo explicar después. La ventana se abrió de golpe, aunque nadie la tocó, y un viento helado llenó la habitación.
Pero lo que los paralizó fue lo que vieron más allá del vidrio. No era el océano como lo habían visto al llegar. Era algo más oscuro, más profundo. Había figuras en el agua, cientos de ellas, flotando sin moverse, pero todas con los ojos fijos en ellos. Y en el centro, una figura más grande, alta y pálida, que se elevaba por encima de las olas como una estatua macabra. Carla empezó a gritar, y de repente, la puerta se abrió sola, con un crujido que sonó como un lamento humano. Sin pensarlo, todos corrieron fuera de la habitación, bajando las escaleras tan rápido como podían. Pero cuando llegaron al lobby, algo estaba diferente. Los muebles que antes habían estado cubiertos de polvo ahora estaban limpios y ordenados. Las luces colgantes estaban encendidas, y en el mostrador de recepción, un hombre con un uniforme antiguo los miraba con una sonrisa extraña. «Se van tan pronto», dijo el hombre, inclinando la cabeza. Su voz era amable, pero sus ojos estaban completamente negros, como el fondo del océano en una noche sin luna. Ninguno respondió. Salieron corriendo hacia el exterior, pero cuando cruzaron las puertas principales, no encontraron su coche ni el camino que los había llevado hasta allí. Solo había niebla. Y a lo lejos, el sonido del mar. Al día siguiente, los lugareños encontraron el coche de los amigos abandonado cerca del acantilado, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Nunca se volvió a saber de ellos. Pero semanas después, un pescador aseguró haber visto algo extraño en el agua cerca del hotel, 5 figuras flotando cerca de las rocas, con los ojos abiertos, mirando hacia la costa. El Hotel Farallón sigue ahí, esperando a los próximos que sean lo suficientemente curiosos para entrar. Pero recuerda, no todos los huéspedes vuelven a salir. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a pasar la noche en un lugar que parece olvidado por el tiempo, pero no por lo que lo habita? Hoy te contaré la historia del Hotel Lirio Azul, un lugar que, según dicen, esconde más que paredes desmoronadas y pasillos vacíos. Se encuentra en el corazón de un pantano remoto, donde la niebla nunca desaparece y el agua parece estar viva, con un movimiento inquietante incluso en días sin viento. El Lirio Azul no solo es un hotel abandonado, es una advertencia, no todo lo que se olvida está vacío. El hotel abrió en los años 40, promocionándose como un retiro exclusivo para artistas y escritores. Las aguas tranquilas del pantano, decían, ayudaban a la inspiración. Pero en menos de una década, el Lirio Azul cerró sus puertas. No fue por falta de clientes, ni por problemas financieros, sino porque, según los rumores, algo terrible sucedió allí. Los empleados simplemente abandonaron el lugar una noche, dejando todo atrás, como si hubieran visto algo que los obligara a huir. La leyenda más famosa es la de los espejos del hotel. Según los pocos registros históricos que quedan, los espejos en las habitaciones nunca reflejaban lo que tenían delante. Mostraban cosas ligeramente distintas, muebles que no estaban allí, puertas que no existían, y a veces, personas que nadie podía ver en el mundo real. Años más tarde, en 1995, un periodista llamado Samuel decidió investigar. Quería desmentir las historias y escribir un artículo que revelara al Lirio Azul como un simple edificio en ruinas, no el lugar embrujado que todos temían. Llegó al hotel en un bote pequeño, guiado por un pescador que se negó a acercarse demasiado. Samuel tuvo que saltar al agua poco profunda y caminar hasta la entrada, sus botas chapoteando en el barro. Desde el momento en que cruzó la puerta principal, algo se sintió extraño. El aire estaba cargado, pesado, como si el edificio respirara. Los muebles seguían en su lugar, cubiertos por una capa de humedad. En la recepción, encontró un libro de registro abierto en la última página. Los nombres allí escritos no tenían fechas recientes, pero tampoco parecían antiguos. Eran nombres que no reconocía, excepto uno, Samuel Delgado, su propio nombre. Estaba escrito con tinta fresca. A pesar del escalofrío que recorrió su cuerpo, Samuel continuó. Subió las escaleras de madera, que crujían bajo sus pies, hasta llegar al segundo piso.
Ahí encontró algo aún más inquietante: cada puerta estaba cerrada, excepto una. La número 206. La puerta estaba entreabierta, como una invitación. Con el corazón acelerado, Samuel empujó la puerta y entró. Era una habitación común, aunque desgastada por el tiempo. Lo único que destacaba era un gran espejo ovalado colgado en la pared opuesta a la cama. Cuando Samuel se acercó al espejo, notó algo extraño. En el reflejo, la habitación parecía exactamente igual, excepto por una figura borrosa que estaba de pie en el rincón, cerca de la ventana. Samuel giró rápidamente, pero el rincón estaba vacío. Volvió a mirar al espejo, y esta vez, la figura había avanzado, ahora estaba más cerca, justo detrás de él. Sin pensar, salió corriendo de la habitación, pero en el pasillo, las cosas no mejoraron. Las puertas, que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas, y desde el interior de cada habitación, se escuchaban murmullos, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado del umbral. Decidido a terminar su investigación lo antes posible, Samuel bajó al lobby, pero lo que encontró lo dejó paralizado. El libro de registro, que antes había dejado en la recepción, ahora estaba en el suelo. Las páginas estaban abiertas en una entrada diferente, con otra frase escrita en tinta fresca: «Bienvenido de nuevo, Samuel». En ese momento, escuchó un ruido que venía desde el salón principal. Sonaba como pasos, pero no eran normales. Era un chapoteo, como si alguien estuviera caminando con los pies mojados. El sonido se acercaba cada vez más, hasta que vio algo que lo dejó helado. Huellas de agua aparecían una a una en el suelo, dirigiéndose hacia él. No había nadie allí, pero las huellas seguían avanzando. Samuel salió corriendo del hotel y llegó al bote, gritando al pescador que lo esperara. Al mirar hacia atrás mientras remaban, vio algo en las ventanas del segundo piso. No eran reflejos, sino figuras humanas, inmóviles, observándolo. Una de ellas levantó una mano y la apoyó contra el vidrio, como si estuviera despidiéndose o invitándolo a regresar. Samuel nunca publicó su artículo. De hecho, nadie volvió a saber de él después de ese viaje. Su cuaderno fue encontrado más tarde en una librería de segunda mano, lleno de notas incoherentes y dibujos de espejos con figuras dentro. Hoy, el lirio azul sigue en pie, cubierto por la niebla y el agua. Algunos dicen que por las noches, si te acercas lo suficiente, puedes ver luces en sus ventanas, como si los espejos todavía estuvieran mostrando lo que el hotel guarda en su interior. Pero aquí va la advertencia: si alguna vez decides visitarlo, asegúrate de no mirar los espejos por mucho tiempo. Lo que puedas ver, tal vez no sea algo que puedas olvidar. ¿Te atreverías a entrar? ¿Has oído hablar del Hotel El Umbral? Está ubicado en el corazón de un bosque en el que la luz del sol apenas toca el suelo. Solo llegar allí es un desafío. Un camino angosto y sinuoso, invadido por raíces y ramas, lleva a lo que parece ser un cascarón vacío, pero lo que oculta tras sus puertas va más allá de lo que las palabras pueden describir. El Umbral abrió en 1924, construido por un excéntrico empresario llamado Ezequiel Ferrer. No era un hotel común. Según los rumores, Ferrer lo diseñó para revelar verdades a quienes se hospedaban allí. Decoró cada habitación con muebles lujosos, pero también con arte extraño, espejos deformados, pinturas de paisajes irreales y relojes que parecían detenerse cada vez que alguien entraba. Solo los más ricos y atrevidos se alojaban allí, hasta que una noche de 1931, todo cambió. El 18 de agosto de ese año, los pocos empleados que trabajaban en el hotel lo abandonaron sin previo aviso. Esa noche, todos los huéspedes desaparecieron. Cuando las autoridades investigaron, no encontraron cadáveres ni señales de violencia, solo un silencio inquietante y una única frase escrita con carbón en la pared del vestíbulo: todo lo que cruzó el umbral, se quedó. Años más tarde, un joven llamado Javier decidió investigar la historia del umbral para su tesis universitaria. Había leído sobre el misterio en periódicos viejos y quería demostrar que no era más que una leyenda exagerada.
Llegó al hotel en un día nublado, cargando una mochila con una cámara, una linterna y un grabador de audio. La puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada, pero alguien había roto el candado hacía mucho tiempo. Al cruzar el umbral, Javier sintió un cambio inmediato en el ambiente. El aire era frío, incluso en pleno verano, y olía a madera húmeda y algo más metálico. En el vestíbulo, encontró muebles cubiertos con sábanas llenas de polvo, pero algo le llamó la atención de inmediato: el gran espejo que colgaba detrás del mostrador de recepción. Su marco dorado estaba intacto, pero el vidrio parecía más un charco oscuro que un espejo. Javier sintió un escalofrío al mirarlo, como si algo lo estuviera observando desde el otro lado. Decidió empezar a explorar las habitaciones. Cada una tenía algo peculiar. En una, los muebles estaban colocados de manera que las sillas miraban hacia una esquina vacía. En otra, las paredes estaban llenas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pero lo que más le inquietó fue la habitación 14, donde encontró un gramófono aún funcionando. El disco giraba lentamente, emitiendo un susurro que decía: ¿por qué viniste? ¿Por qué cruzaste? Asustado, Javier quiso salir del hotel, pero al regresar al vestíbulo, la puerta principal ya no estaba. En su lugar, había una pared lisa, como si nunca hubiera existido una salida. Intentó calmarse, diciendo que era solo una alucinación causada por el miedo, y decidió buscar otra manera de salir. Cuando volvió al espejo detrás del mostrador, notó algo que lo hizo retroceder. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, había alguien más, una mujer de rostro pálido y cabello largo, que lo observaba con una expresión vacía. Pero al girarse, no había nadie. En el espejo, sin embargo, la mujer seguía allí, y esta vez, levantó una mano como si quisiera tocarlo. El pánico empezó a dominarlo, y Javier corrió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Allí, escuchó risas provenientes de una de las habitaciones. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. La empujó con cuidado, y lo que vio fue más perturbador que todo lo anterior: un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, en completo silencio, con la cabeza inclinada hacia abajo. Ninguno se movía. Pero cuando Javier trató de retroceder, uno de ellos alzó la cabeza. Era él. Su propio rostro, en otro cuerpo, lo miraba fijamente. Javier gritó y salió corriendo, pero el pasillo parecía alargarse con cada paso que daba. Las paredes comenzaron a cambiar, cubriéndose de manchas negras que se movían como si estuvieran vivas. De repente, todo se oscureció, y una voz suave, pero profunda, habló desde todos lados: ya cruzaste. Ahora eres parte de nosotros. Cuando Javier despertó, estaba de vuelta en el vestíbulo, frente al espejo. Esta vez, su reflejo no lo imitaba. La figura en el vidrio lo observaba con una sonrisa torcida, mientras él, en el mundo real, no podía moverse. Trató de gritar, pero su voz no salía. Desde el otro lado del espejo, la figura levantó una mano y la presionó contra el vidrio. Javier sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, y en un instante, todo se desvaneció. Semanas después, unos excursionistas encontraron la mochila de Javier en las afueras del hotel, pero no había señales de él. Su cámara solo tenía un vídeo, una grabación borrosa del vestíbulo y el gran espejo, en el que podía verse una figura oscura observando desde el reflejo. Hoy, el Hotel El Umbral sigue en pie, oculto entre los árboles, esperando a quienes sean lo suficientemente curiosos o insensatos como para cruzar sus puertas. Y recuerda, si alguna vez encuentras un espejo que no refleja lo que debería, no te acerques. Puede que lo que veas sea más real de lo que crees. ¿Te atreverías a entrar? En lo profundo de un árido desierto, donde el sol quema con un calor implacable y las noches son un frío abismo, se encuentra el Hotel Duna Roja. No hay carreteras marcadas que conduzcan a él, solo senderos olvidados que parecen desvanecerse con el viento.
Los pocos que lo han visto aseguran que aparece y desaparece como un espejismo, y que quienes se aventuran a quedarse jamás vuelven a salir igual. El hotel fue construido en los años 50, en medio de una fiebre por transformar el desierto en un destino turístico. Era un oasis de lujo, con piscinas relucientes, restaurantes exquisitos y un diseño moderno que contrastaba con el entorno hostil. Pero un día, en 1959, el hotel cerró sin previo aviso. Los huéspedes y empleados simplemente desaparecieron, dejando todo atrás. Los registros del lugar fueron borrados, y las autoridades se negaron a investigar. Desde entonces, el Duna Roja ha sido objeto de leyendas y susurros entre los locales, que advierten: no sigas las luces en el desierto. Te llevarán a un lugar que no pertenece a este mundo. Años después, un grupo de amigos decidió desafiar las historias. Eran aficionados a lo paranormal, con un canal de vídeos dedicado a explorar sitios misteriosos. Camila, la líder del grupo, había pasado meses recopilando información sobre el Duna Roja y convenció a los demás de que esta sería su mayor aventura. Armados con cámaras, linternas y provisiones, se internaron en el desierto una noche clara, siguiendo unas extrañas luces que danzaban en el horizonte. Después de horas de caminar, el hotel apareció frente a ellos. Era más imponente de lo que esperaban, un edificio de varios pisos, con sus paredes teñidas por un rojo profundo que parecía brillar bajo la luz de la luna. Las ventanas estaban oscuras, pero algunas reflejaban las estrellas como si fueran espejos. La puerta principal, tallada con intrincados diseños geométricos, estaba entreabierta. Entraron con cautela, iluminando el lobby con sus linternas. El lugar parecía estar congelado en el tiempo. Los sofás seguían en su lugar, aunque cubiertos de polvo. Una recepción vacía mostraba un libro de registro abierto, con la última entrada fechada el día de su cierre, 17 de julio de 1959. Sin embargo, lo más extraño era el aire: olía a humedad, a metal caliente y a algo más dulce, como flores marchitas. «¿Escuchan eso?», dijo Julián, uno de los amigos. Todos guardaron silencio. Al principio, solo oyeron el eco de sus respiraciones, pero luego, un susurro apenas audible se deslizó por el aire. Venía del fondo del pasillo, donde unas puertas dobles, desgastadas pero intactas, bloqueaban la entrada a lo que parecía ser el salón principal. Camila, siempre valiente, empujó las puertas. Dentro encontraron un comedor elegante, con mesas cubiertas por manteles blancos y copas de cristal perfectamente alineadas. Parecía listo para recibir a los huéspedes, excepto por una cosa: cada silla tenía una figura sentada. Eran maniquíes, vestidos con ropa de los años 50, con expresiones extrañamente detalladas pintadas en sus rostros. Los maniquíes estaban inclinados hacia adelante, como si estuvieran escuchando algo, atentos. En el centro de la sala, un gramófono giraba lentamente, emitiendo una canción suave que parecía provenir de otra época. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Ana, otra integrante del grupo, visiblemente nerviosa. Pero cuando Camila se acercó al gramófono para apagarlo, la música se detuvo por sí sola, y las luces del salón parpadearon. Todos retrocedieron instintivamente, y fue entonces cuando los vieron. Los maniquíes ya no estaban inclinados. Ahora estaban erguidos, con las cabezas giradas hacia ellos. Las sonrisas pintadas parecían haberse ensanchado, aunque nadie podía decir cómo. Presos del pánico, los amigos corrieron de vuelta al lobby, pero algo había cambiado. El diseño del hotel ya no era el mismo. Los pasillos se alargaban y se curvaban de maneras imposibles, como si el edificio estuviera vivo. Cada vez que intentaban regresar a la puerta principal, terminaban en el mismo lugar, frente a un gran espejo colgado en la pared, que no habían notado antes. El espejo no reflejaba solo sus imágenes. Mostraba el lobby lleno de personas, hombres, mujeres y niños, todos vestidos con ropa elegante, bailando y riendo en un ambiente festivo. Pero cuando miraron más de cerca, notaron que sus ojos estaban vacíos, como si fueran pozos oscuros.
De repente, la imagen en el espejo cambió. Ahora mostraba a los amigos, pero no como estaban en ese momento. Mostraba versiones de ellos mucho más pálidas, con miradas vacías y sonrisas rígidas, de pie junto a las figuras en el salón de baile. Fue entonces cuando comprendieron, no estaban mirando un espejo. Estaban mirando el futuro. En su desesperación, intentaron romper el espejo, pero sus golpes no dejaban ni una grieta. Camila, decidida a buscar otra salida, corrió por las escaleras hacia los pisos superiores, dejando atrás a los demás. Julián y Ana intentaron seguirla, pero al subir las escaleras, estas parecían extenderse sin fin, llevando a un piso tras otro, todos idénticos. En cada pasillo, las puertas estaban cerradas, y detrás de ellas se escuchaban risas y murmullos que les erizaban la piel. Camila llegó a la azotea, jadeando, pero lo que encontró fue aún peor. Desde allí, vio que el desierto había desaparecido. El hotel ahora estaba rodeado por un vacío negro, como si flotara en un abismo infinito. Miró hacia abajo y vio las ventanas del hotel, pero no mostraban el interior. En su lugar, reflejaban a todos los amigos, atrapados, moviéndose con movimientos torpes, como si fueran marionetas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Al girarse, vio a un hombre alto con un traje rojo, su rostro cubierto por una máscara blanca. Él no dijo nada. Solo señaló hacia el horizonte, donde un segundo hotel idéntico al Duna Roja comenzaba a formarse en la distancia. Camila nunca volvió, al igual que Julián, Ana y los demás. La única prueba de su viaje fue una transmisión en vivo que el grupo había iniciado antes de entrar al hotel. En el vídeo, los espectadores vieron imágenes borrosas del interior, pero lo más inquietante fue el final. La cámara, caída en el suelo, apuntaba hacia el espejo, que mostraba al grupo bailando con las figuras del salón. Dicen que el Duna Roja todavía aparece en el desierto, pero solo para aquellos que lo buscan. Y si encuentras el camino hacia él, recuerda, no todos los hoteles abandonados quieren que te vayas. ¿Te atreverías a buscarlo? En las montañas cubiertas de niebla del norte, escondido entre acantilados y árboles que parecen susurrar en el viento, se encuentra el Hotel La Penumbra. Su nombre no es casualidad. En este lugar, la luz parece detenerse en las puertas, incapaz de cruzar los umbrales. Por años, el hotel fue un destino codiciado por aristócratas y aventureros, hasta que una tragedia lo condenó al abandono. La leyenda cuenta que, en 1968, durante una tormenta feroz, un grupo de huéspedes desapareció. Todos estaban alojados en el mismo piso, el quinto. A la mañana siguiente, las habitaciones estaban vacías, excepto por una peculiaridad: en cada cama, perfectamente doblado, había un conjunto de ropa que pertenecía a los desaparecidos. Desde entonces, el hotel cerró sus puertas. Los rumores de voces en los pasillos y sombras que se mueven en las ventanas comenzaron a propagarse, y los locales decidieron evitarlo. La penumbra guarda a quienes no deberían regresar, decían. Años más tarde, Clara, una periodista independiente, decidió investigar la historia para un documental sobre lugares embrujados. Era escéptica, pero el misterio del hotel la intrigaba. Llegó al pueblo más cercano y contrató a un guía local, un anciano llamado Mateo, quien accedió a llevarla solo hasta la base de la montaña. No subiré más allá del bosque, le advirtió. Si lo haces, estarás sola. Con una linterna y su equipo, Clara emprendió la caminata. La niebla parecía espesarse a medida que se acercaba al hotel, y el silencio del bosque la envolvía como un manto pesado. Finalmente, lo vio, un edificio imponente, de piedra gris, con ventanas rotas y una torre que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Las puertas principales estaban abiertas de par en par, como si estuvieran esperando su llegada. Dentro, la recepción estaba cubierta de polvo, pero los muebles seguían en su lugar. Las lámparas de araña, aunque oxidadas, colgaban intactas del techo. Clara encendió su cámara y comenzó a grabar, narrando su llegada.
Mientras hablaba, escuchó un sonido lejano, como pasos arrastrándose en el piso superior. Decidió seguirlo, subiendo por una escalera de madera que crujía bajo su peso. El primer piso estaba lleno de habitaciones cuyas puertas estaban cerradas. Intentó abrir algunas, pero todas estaban bloqueadas, excepto una. Al empujarla, descubrió una habitación casi intacta, una cama cubierta por un edredón bordado, un espejo ovalado en la pared y una silla junto a una ventana rota. Sobre la mesa de noche, había una carta con tinta desvanecida. Clara se acercó para leerla, y sus manos temblaron cuando reconoció lo que decía. «Están aquí. No dejes que se acerquen demasiado». Antes de que pudiera procesar el mensaje, escuchó un golpe detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo el sonido de una brisa que no debería haber estado allí. Fue entonces cuando notó algo extraño en el espejo, no reflejaba la habitación como era. Mostraba la misma escena, pero la cama estaba deshecha, la silla volcada y la puerta cerrada. Salió de la habitación apresuradamente y subió al siguiente piso. Aquí, las cosas se sentían diferentes. El aire estaba más frío, y las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían pulsar, como si tuvieran vida propia. Al final del pasillo, vio una luz titilando, como una vela que luchaba contra el viento. La siguió hasta una gran sala de baile, donde el techo estaba decorado con frescos que representaban escenas de fiestas antiguas. Pero había algo mal en los frescos, las figuras pintadas parecían moverse ligeramente, girando sus cabezas hacia Clara a medida que caminaba por la sala. En el centro de la sala, encontró un círculo de sillas dispuestas como si estuvieran esperando una reunión. En una de ellas había una muñeca de porcelana, con un vestido blanco amarillento y ojos que parecían demasiado reales. Clara apuntó su cámara hacia la muñeca, pero en la pantalla, vio algo que no estaba en la realidad, había personas sentadas en las otras sillas. Sombras, borrosas pero inconfundibles, que la observaban. Asustada, bajó corriendo al lobby, pero el hotel parecía haber cambiado. Los pasillos eran más largos, y las escaleras que la habían llevado arriba ahora estaban rotas. Clara comenzó a sentir que no estaba sola. No eran pasos lo que oía, sino algo más sutil, como respiraciones lentas y profundas que parecían salir de las paredes mismas. Cuando finalmente encontró la salida, se detuvo. El umbral de la puerta principal ahora no daba al bosque, sino a un salón iluminado con candelabros dorados y mesas llenas de comida. En el centro, un grupo de personas estaba reunido, sus rostros familiares aunque imposibles, eran los desaparecidos de 1968. Clara reconoció sus rostros por las fotos que había investigado. Uno de ellos, una mujer de cabello oscuro, levantó la vista y la miró directamente. Sin mover los labios, habló, y Clara escuchó las palabras en su mente: «Ven. La fiesta apenas comienza». Clara retrocedió, pero cuando giró hacia el lobby, vio que las sombras del espejo ahora estaban allí, de pie, bloqueando su camino. Sintió un frío intenso en el pecho, como si algo estuviera tirando de ella hacia el salón. La última imagen que captó su cámara fue de la puerta cerrándose lentamente detrás de ella, mientras las luces del hotel se apagaban una a una. Meses después, un excursionista encontró la cámara de Clara cerca de un árbol en el bosque. Estaba intacta, pero el vídeo era extraño. Mostraba fragmentos borrosos del hotel, la sala de baile, y, al final, a Clara sentada en una de las sillas del círculo, con la muñeca de porcelana en su regazo. Su rostro estaba pálido, pero su sonrisa era amplia, demasiado amplia. El hotel La Penumbra sigue allí, esperando bajo la niebla. Dicen que a veces, en las noches claras, puedes escuchar música proveniente de las montañas, como si una fiesta estuviera ocurriendo en su interior. Pero cuidado, si sigues la música, puede que termines cruzando un umbral del que no hay regreso. ¿Te atreverías a acercarte?